y de bioética y utilizando siempre pues, la narrativa a través bien de la literatura y también del cine, pues para trabajar con los alumnos cuestiones éticas, cuestiones de humanidades, para que al final haya mejores sanitarios, mejores médicos y eso nos beneficia a todos. Y en primer lugar lo que quería hacer es dar las gracias a la Fundación Manantial por toda la tarea que hace, por la organización del curso, pero desde luego estoy viendo la memoria y en Internet todo lo que hacéis y es admirable. O sea que muchísimas gracias a la Fundación. Y bueno, a los organizadores, conozco más a Raúl, pero bueno, a los tres la verdad es que os agradecemos todo lo que estáis haciendo. Y bueno, la mesa redonda que nos han dicho que tengamos va a ser, o tiene el título, La comedia y el drama como géneros en la promoción de la salud mental. Y voy a hacer yo un poquito de moderador para que escuchemos sobre todo a Javier Sadaba, que no le voy a presentar porque esta mañana ya se ha hecho, lo habéis escuchado, y a Antonio del Real, que es un director de cine español, muy conocido también por la mayoría, desde luego, de vosotros, que ha hecho mucho cine dramático y cine cómico, de manera que no puede ser más propicio que esté aquí con el título de la mesa. Una de las películas, desde luego, que más impacto han tenido de Antonio es El río que nos lleva, basado aquí, que estamos hablando de salud mental, cine, literatura, pues está basado en una obra de José Luis San Pedro, una de las personas yo creo que más han influido en Antonio, y es una película pues que fue declarada de interés por la UNESCO, ¿no? por todos los temas que trata y por cómo los trata, y estuvo en Cannes, recibió muchos premios, y luego aparte de esta obra, por ejemplo, La conjura del Escorial del 2008, una película que a la hora de ver la historia de España es importante verla. Muchísimas comedias, muchas de ellas fueron de las que más recaudación tuvieron en su año. Cha Cha Cha, por ejemplo, muy recordada por Fin Solos, es otra de las conocidas de Antonio, pero bueno, además de director, ha sido guionista, productor y actor, y en muchas de sus películas sale como Hitchcock salía en sus películas y muy divertido. Además ha hecho 4 series de televisión, ha participado en radio, de manera que, bueno, Antonio nos tendrá muchas cosas que contar y que aportar. Y antes de darle paso a ellos, con algunas preguntas, me gustaría hablar un poquito de lo que nos trae en esta mesa redonda sobre la comedia y el drama en la promoción de la salud mental. El cine fundamentalmente lo que hace pues, es contar historias y gran parte de los vehículos para contar esas historias han sido los grandes temas que le han importado al hombre, ¿no? Pues la muerte, el amor, la amistad y desde luego la salud y la salud mental ha sido uno de esos grandes temas que están en el cine, pues como en las obras maestras de la literatura, de la ópera y qué sé yo, en cualquier manifestación cultural importante. Y es tan importante la salud y la salud mental para el cine, que antes lo ha dicho Carlos esta mañana, que prácticamente se podría hacer un tratado de psicología y de psiquiatría pues, a través del cine. Y el cine es cine. Luego al final volveré a esta cuestión. El cine es cine, pues es una manifestación cultural, artística, pues para entretenernos, divertirnos, pero es algo más que cine en cuanto a que tiene una función educativa o podemos utilizarlo como medio educativo, pues esto es una cuestión que siempre está ahí. Y desde luego yo pienso que sí, desde luego es algo que, como les decía, yo que sí que procuro hacer. Bueno, la salud mental ha sido tan importante en la historia del cine que he estado revisando todas las películas de lo que ganaron los Oscar a mejor película en cada año. Y hay una constante en todas las décadas y es que puede faltar alguna película bélica, alguna película de amor o alguna película, qué sé yo, de viajes. Pero todos los años, desde luego, cada década, perdón, hay una o varias películas donde uno de los temas centrales es, desde luego, la salud mental. Y fíjense que he cogido una de cada década para que tengan una idea. En los años 30, cuando empiezan los Oscar, la de Frank Capra, Vive como quieras. Si la han visto, Jane Arthur, pues es la única persona, vamos a decir, aparentemente normal en una familia que están todos, pues parece un poco para allá, un poco pirados.
de los años 40, esta mañana se ha nombrado, Días sin huella, la obra maestra de Billy Wilder con Ray Milland y Jane Wyman, donde desde luego es una película donde se analiza de forma descarnada el alcoholismo, y es llamativo que con las películas que se solían premiar a mejor película del año, que solían ser muy, de alguna forma más ligeras, se premiara Días sin huella. De los años 60, por ejemplo, he escogido Eva el desnudo, también porque me gusta a mí mucho. Es una película que para mí trata sobre un trastorno narcisista de la personalidad. Si han visto Eva el desnudo y muchas películas que hablan del cine dentro del cine, hay mucho, no sé si Carlos estará de acuerdo, trastorno narcisista. Yo no sé si sigue hablando de este trastorno, el trastorno narcisista de la personalidad, que en el mundo del cine, Antonio nos dirá, yo creo que rondan algunos. Y son personas que están acostumbrados a ser el centro y que todo gire en torno a ellos, y cuando no es así, pues los llevan realmente mal. El apartamento de 1960, aquí, si se acuerdan, pues se intenta suicidar Shirley Marlene y bueno, pues le tiene que atender Jack Lemmon. Es una película que es una comedia romántica, pero desde luego que también tiene esta parte, vamos a decir, de problema mental. De los años 70, alguien voló sobre el nido del cuco, no tengo que explicar nada. De los años 80 he escogido, por ejemplo, Gente corriente, fue premiada a la mejor película en 1980, la primera película de Robert Redford, y que era llamativo porque Robert Redford se pensaba que, bueno, que cuando hiciera cine como director haría un cine más comercial. Es una película interesantísima donde un joven de alguna forma se siente culpable porque su hermano se ha muerto en una embarcación y tiene que estar internado en un psiquiátrico, y luego cuando sale pues tiene muchos problemas de relación con sus padres, etcétera. ¿No? Si no la han visto, desde luego es de las que tienen que apuntar para ver, ¿no? Gente corriente, Ordinary People, de Robert Redford. De los años 90 he escogido El silencio de los corderos, ya se ha comentado. De la primera década de este siglo, Una mente maravillosa, que también se ha nombrado, y de la segunda década de este siglo he escogido Birdman, que pues si no lo han visto también es aconsejable. Michael Keaton hace desde luego, hombre, es posible que no esté a la altura del papel protagonista de Joker, ¿no? Pero la interpretación que hace Michael Keaton en Birdman es tremenda, ¿no? Es un actor que está un poquito en declive y que todo el mundo le recuerda por un papel que hizo hace tiempo, que era de Birdman, de una especie de superhéroe, y se le aparece este Birdman y le atormenta de alguna manera, tiene ciertas telequinesias, levitación. Es una película, ya digo, compleja, pero muy, muy buena. De manera que, efectivamente, además de la importancia que ha tenido esta temática a lo largo de la historia del cine, ha impactado muchísimo. Y aquí una pregunta que yo me hago a propósito del nombre de la mesa es: ¿hasta qué punto el cine promueve o no promueve la mejora de la salud mental individual, de la sociedad, de la población? Porque con esa potencia educativa que puede tener el cine, claro, puede educar para lo bueno o para lo malo, es decir, puede educar o maleducar. El cine no solamente tiene una potencia de alguna forma de mejorar al espectador, sino que también puede crear falsas ideas, falsas expectativas, y esto hay que tenerlo presente. En una asignatura que tengo en la Complutense que se llama Cine y Medicina, este año, por ejemplo, hemos trabajado mucho el tema de la alimentación y la obesidad, y hay muchos alumnos que han puesto ejemplos de películas de cómo el cine puede maleducar en cuanto a la forma de comer, la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Antes también Carlos estaba hablando de las adicciones en contra del transporte, ¿no? Hay veces como se puede idealizar, por ejemplo, determinadas adicciones por el ambiente y demás. Y en concreto, ya acabando un poco de lo que nos trae aquí, respecto al cine cómico, y esto son preguntas, no le voy a dar una respuesta porque no la tengo, son preguntas que me hago en voz alta para que reflexionen y si quieren al final lo comentamos. Y es si el cine cómico, cuando habla sobre cuestiones de salud mental, si puede ser realmente positivo en cuanto a que desdramatiza, normaliza al enfermo, o también estigmatiza y se ríe del paciente enfermo mental. Estoy hablando, por ejemplo, de Toc Toc, Mejor Imposible, Una terapia peligrosa, El Rey Pescador, Rayman y muchas otras películas, ¿no?, en tono cómico. Y por otro lado, el cine dramático sirve realmente para introducir realismo, aprender a aceptar la realidad como es, o por otro lado da una visión negativa y cierra las esperanzas al enfermo, porque muchas veces el cine, vamos a decir, más dramático se centra
efectivamente el sufrimiento y parece que es imposible o difícil salir más allá. Y hablo, por ejemplo, les he nombrado antes Gente Corriente, se ha hablado esta mañana de Joker o Taxi Driver, de Bird, que también les he hablado yo, de manera que, bueno, o de Birdman, perdón, de manera que sería una duda que desde luego a mí o no he sido yo capaz de resolver. Acabo con lo que les decía antes, el cine es solo cine, es decir, pasar un buen rato, esa hora y media, 2 horas que decía Carlos esta mañana de Woody Allen, en la cual nos olvidamos de la vida, o realmente es algo más, tiene una función educativa y, por tanto, los cineastas, si fuera así, tendrían una responsabilidad social, igual que los escritores o cualquier otro que tenga, de alguna forma, una vocación pública respecto a su arte o a las artes. Pues si no solamente es un disfrute, si es algo más, pues se le tendría que de alguna forma exigir, pedir o ver si el creador pues es responsable de una responsabilidad social en este sentido. Y bueno, pues con esta breve introducción, ahora sí, pues abro la mesa. Y bueno, le quería preguntar primero a los dos. Perfecto. Vale. Cuando quieras puedes intervenir. Si te quieres poner aquí delante a un lado, Carlos, como tú quieras, estás bien ahí. Excelente. Bueno, pues a los dos o a los tres, aunque Carlos yo creo que esta mañana algo les ha dicho sobre esto, os iba a preguntar qué películas respecto a la salud mental o con pacientes, o no tiene por qué ser pacientes, porque todos, seamos o no pacientes, hemos tenido problemas y tenemos problemas mentales de forma puntual o no, dramáticas o cómicas, ¿cuáles recordáis que os hayan podido impactar más y por qué? Antonio, Javier. Sí. Sí. Se pone rojo. Ahora. Vale. Buenas tardes. Decía el magnífico y genial Fernando Fernán Gómez que lo malo de ser el último es que cuando te toca a ti ya casi lo han dicho todos los demás. Pero yo procuraré no mencionar las mismas películas que ya se han dicho aquí para no ser repetitivo, aunque será difícil porque hay mucho talento en esta mesa y será difícil, pero lo intentaré. A mí, esta mañana, tanto Javier Sada como Carlos han hablado de las influencias en los estados de ánimo, del bien y del mal, de muchas patologías y es cierto que a mí me ha influido muchísimo en el cine, tanto como director como espectador, una serie de películas y si te fijas bien, si nos fijamos bien, yo creo que casi todo el cine, o muchísimas de las películas que se han hecho, el cine es el arte del siglo XX, que no del XXI, ahora ya es la televisión, desgraciadamente, han tratado muchos temas de patologías y gracias al invento del cine en el siglo XX se han podido, estamos haciendo esta conferencia hoy aquí, y se han podido tratar temas interesantísimos. A mí, que a los 21 años oía a Truffaut decir que el cine era más importante que la vida, me lo creí, pero ahora, pasados los años, he descubierto que la vida es mucho más importante que el cine y que el cine se construye, de hecho los guiones se hacen de la propia existencia y de la vida. Me ha enseñado muchísimo, no solo como director de cine, como espectador, como decía, la influencia que tiene el cine. Después hablaremos, que no se ha hablado en ningún momento de esto, de la influencia que tiene la música del cine en las personas y cómo transforma la vida. Hay películas, por ejemplo, como El detective y la doctora, una película que hizo hace muchos años George C. Scott, que hablan del bien y del mal y de la búsqueda de Uriarte, que es un personaje que busca la luz más allá de las tinieblas, de la esperanza, y son películas que han hecho muchísimo bien, porque además el título era El detective y la doctora, que era un poco el símil de Sherlock Holmes y una doctora,
y son películas que la gente casi no conoce, porque, bueno, pues no sé, además, si os dais cuenta, en todo el tiempo hablamos de películas antiguas, ya no se habla de cine moderno porque no se hace cine como antes. El cine ha perdido la magia, el cine antes era espectáculo y era muchas cosas. En el cine estaba la de Festival de Cannes en Japón. Y recuerdo que nos enseñaron en el año 89 unas pantallas gigantes ya que tenían los japoneses preparadas con el cine y todos nos quedamos sobrecogidos porque pensábamos que nosotros ya no teníamos nada que hacer después de ver aquello. Pero luego descubrimos que el cine sin gente creando, sin literatos, sin escritores, sin guionistas, sin actores, sin todo el compendio que hace el cine, no podría existir. Pero bueno, como el tema de aquí es hablar de lo que nos trae y me has pedido una serie de títulos, yo no voy a repetir nada. Alguien voló sobre el nido del cuco, aunque lo tenía apuntado, y Psicosis y tal, pero hay películas que no se han nombrado aquí, como he dicho, El detective y la doctora, que son películas muy interesantes. O El nombre de la rosa, que nadie lo ha nombrado, es una película de Umberto Eco que hizo Milos Forman. No, bueno, que me lío con El nido del cuco y tal, y Mi sueño. Hay unas películas españolas, que no se han mencionado aquí ninguna, que son Las melancólicas, que hizo Rafael Moreno Alba, el director de Los gozos y las sombras, que es una película interesantísima sobre el mundo de la psiquiatría que hablaba Carlos, de aquellos hospitales donde se aplicaban terapias de choque con mangueras y se hacían perrerías a las señoras y se les cortaba el pelo, y eso que son sobrecogedoras y que hablan mucho de la influencia del cine, y fueron películas que hicieron mucho bien y mucho daño también, las dos cosas. Yo he hecho una película que habla de trileros, que hay un personaje que se llama Antonio Gamero, que hace un personaje genial, que habla con las farolas y tal. Pero más que mostrar problemas psicóticos o patológicos, y eso a mí lo que me producen esos personajes que hablaba Carlos esta mañana son mucha ternura, mucha emoción, mucha ternura, y de alguna manera los cineastas vendemos emociones. Y como decía Antonio Banderas, somos unos insatisfechos porque la emoción no tiene límites y nunca vamos a estar conformes, y por eso siempre buscamos más allá y más allá para encontrar un poco el camino. No se ha hablado tampoco de películas como Apocalipsis Now, donde Marlon Brando hace una interpretación genial y un personaje deslumbrante. Por cierto, que cuando hablabas tú, Benjamín, del narcisismo de los actores, recuerdo siempre una definición de Marlon Brando, que además que lo dijera él tiene mucha guasa, que decía que es un actor, y decía, es alguien que no te escucha salvo que estés hablando de él. Bueno, es un poco lo que define a los actores, pero que lo dijera Marlon Brando, que era un personaje singular, pues tenía mucha más gracia. Hay películas que, sin ser a lo mejor tener una influencia psiquiátrica, son películas que me consta que tienen una influencia en el estado de ánimo, y contaré una anécdota. El hombre que pudo reinar, de John Huston, es una película. Yo pasé una depresión bastante grande porque me arruiné con una película
una ruina además gloriosa de mucho. Y pasé una depresión terrible, una depresión que me hizo diabético, 1000 cosas, porque en el cine también se sufre, aunque Carlos crea que todo es Hollywood, y se sufre mucho. Y entonces yo iba a ver esta película y recuerdo que salía cantando por la Gran Vía de Madrid. Luego entonces, cuando me pregunta Benjamín muchas veces si el poder curativo del cine, pues creo que es grande, grande y muy influenciable. O, por ejemplo, una película como Matar a un ruiseñor del 1964 de Robert Mulligan, que hizo mi gran amigo Gregory Peck, el hombre, como decía, al que debo muchísimas cosas, y que tuve el honor de conocer a Harper Lee en un homenaje que se le hizo a Gregory Peck cuando murió, porque él era de ascendencia irlandesa, y que tienen una influencia, han tenido una influencia en millones de personas y en millones de personas que han leído el libro, más de 30 millones de personas, que me hizo mucha gracia porque cuando conocí a Harper Lee, que era una señora que ya estaba ciega y sorda en Irlanda, su segundo libro, que es el segundo que escribió, porque no escribió más, le dijeron, pero ha vendido muy pocos, 3 millones de ejemplares. Y claro, eso en Estados Unidos era una ruina, pero vender 3 millones de ejemplares, que hablaba un poco del personaje de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor, del abogado, cuando ya era muy mayor y ya estaba enfermo, y marcaba un poco el paso del tiempo y tal. Y me acuerdo que Gregory Peck, que había tenido tiempo de leer ese libro, dijo, sería muy bueno hacer pasado el tiempo para ver la diferencia de cómo se ven las cosas cuando se es muy joven o cuando se ha envejecido y se ha cogido una gran experiencia. Bueno, después hay otra película que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Yo es que admiro muchísimo a John Huston y siempre me refiero a Chinatown, que es una película que tiene muchos problemas de tipo que si quiere Carlos puede relatar entre padre e hija, etcétera, etcétera. Y comedias como Víctor o Victoria de Black Edward, que no se han hablado aquí, que es una película soberbia, con una doble personalidad de hombre-mujer y con unos gags fabulosos. Y luego hay películas que han tenido muchísima influencia. Esta mañana he hablado de esa, sí que no puedo dejar de nombrarla, que es Cinema del Paraíso, de Giuseppe Tornatore, y contar la influencia que ha tenido tanto en cineastas como en público. Primero porque ha sido una gran película de eso. Recuerdo cuando se estrenó esta película en el año 89, el año que yo llevé El río que nos lleva a Cannes, cómo pusieron la película, se estrenó allí y todos los cineastas que he mencionado antes, Benigni, bueno, todos los que estuvimos aplaudiendo 17 minutos puestos en pie llorando, porque de alguna manera nos veíamos reflejados todos allí. Cuando aquella secuencia de los besos robados al final de la película y él se ha convertido de niño en director de cine, se levanta y empieza a llorar emocionado de ver los besos robados que le ha ido guardando su compañero de la cabina y que la censura ha virlado Pues son películas que de alguna manera han tenido una influencia grandísima. Yo hace poco se la regalé a un abogado que se llama Cremades, Javier Cremades, de Cremades Calvo Sotelo, que tiene 10 hijos y vio la película y todos lloraban después de tantísimos años. Y dijo, es que me has regalado la película ideal para el cumpleaños de mi hijo. Por eso te la he regalado, porque sabía que de alguna manera iba a tener una influencia grandísima. Y luego hay películas que también tienen mucho de lo que estamos hablando en este coloquio, como el maravilloso Mario Camus con Los Santos Inocentes, mi querido Mario, y bueno, podría decir muchísimas más, pero no, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar, cuando me toque después, de la influencia. Bueno, hay películas, por ejemplo, que no has nombrado, Carlos,
que es una película de cine negro, antes que has hablado del cine negro, que es El hombre de Chinatown, de Wim Wenders, que recuerdo que es una película que Francis Ford Coppola se llevó a Wim Wenders para inaugurar su productora Zoetrope en Estados Unidos y llevar directores europeos, y se arruinó con ella, a pesar de que es una obra maestra. Se arruinó porque era una forma de hacer cine que los americanos no entendían muy bien. Y cuando le hablé, que tuve la suerte de coincidir con Coppola en una cena, le dije, pues yo me he arruinado con una película. Y él me dijo, pues yo me he arruinado con 3 películas. Y dije, ya, pero la diferencia es que vosotros los americanos os arruináis y os levantáis. Nosotros nos arruinamos y padecemos ya la depresión y tenemos que acudir al psiquiatra, como decía Carlos, muy a menudo. Por cierto, antes cuando contaba Carlos Moore, que yo quería hacer una profesión de mandar, y es que hice una terapia con mi mujer y mis hijas con una psiquiatra, y me preguntó, ¿usted qué quería ser de joven? Y le dije, pues 3 cosas. Quería ser director de cine, director de orquesta y psiquiatra. Y me dijo, en vez de decirme, hombre, ya lo ha conseguido usted, me dijo, las 3 de mandar. Y dije, ¿y tú qué? Bueno, hay otra película maravillosa que tuve. Perdonadme, es que como no he dormido se me seca la boca. Hay una película maravillosa que tuve la suerte de hacer como actor en el año 1971 que se llama El hombre de una tierra salvaje, que la hacía un director que se llama Richard C. Sarafian, que es la la primera versión del Renacido, que hizo Alejandro Rodríguez Iñárritu, que habla de la soledad en la que le ataca un oso. La que yo hice la interpretaba Richard Harris, que era digno de análisis, porque rodaba borracho y le tenían que sujetar por las piernas por debajo para que dijera el texto. Lo decía muy bien, pero borracho. Y como yo era muy joven y hacía de indio sosón en esa película, que me pusieron en la nariz unos algodones para que tuviera nariz de indio sosón, etcétera, Richard Harris un día a las 6 de la mañana me dijo, si tú quieres ser un gran actor tienes que beberte esta botella de whisky conmigo. Y yo dije, si lo dice Richard Harris tendré que hacerlo. Cuando me subí al caballo me caí de cabeza, me tuvieron que llevar a un hospital y ponerme una inyección de coramina para poder seguir rodando, y Paco Molero, el director de producción, que era el marido de María José Alfonso, me echó una bronca terrible. Y aprendí que todos estos estaban muy locos, estos actores americanos, pero que luego eran geniales. No todos eran iguales, porque luego tuve la suerte de ser muy amigo de Gregory Peck y fue una persona muy determinante en mi vida, y vino a España a apoyarme cuando estrené El río que nos lleva y visitó a la reina de España y me dijo, Antonio, en la vida hay que devolver lo que te ha dado la vida. Y entonces hablábamos, por eso cuando alguien ha mencionado, bueno, Sadava, el bien y el mal, he visto la importancia que tiene, y sobre todo sobre aquello que he contado antes, que decía, es que estoy con el sueño un poco zumbado, perdonadme. Ya termino. Truffaut, que decía lo de la vida y el cine, pues he visto lo importante con el tiempo. Yo, que era un entusiasta, y os oigo hablar con este entusiasmo del cine y de la importancia, y sí, lo tiene, pero al final he descubierto que a veces es mucho más terapia que el cine, pues encontrarse aquí con unos amigos como Sadava, que hace mucho tiempo que no lo veía y que fue actor en 3 o 4 películas mías y en alguna serie, y lo hacía muy bien, con Benjamín, que es mi médico y que me hace que pueda ir al rodaje a veces y me quita las depresiones y esas cosas, y con Carlos, y estar en un curso tan maravilloso con gente que ama tanto el cine y la vida al mismo tiempo. Y bueno, pues es
con el tiempo vas aprendiendo que lo más importante de la vida es momentos como este que no volverán nunca más. Y decía en El río que nos lleva el final de la película de José Luis San Pedro que tengo lagunas, pero es del sueño que tengo, es que no he dormido nada y aunque me he dado una ducha de agua fría estoy zumbadísimo. Bueno, gracias, muchas gracias. No, quería decir que como decía José Luis y Taco Larreta, que era un escritor maravilloso, que fue premio Planeta por Bolaverum y tal, que la vida y la muerte son dos labios de una misma herida y que por eso, cuando os oigo hablar con este entusiasmo del cine, me emociona, porque en el fondo los cineastas son seres bastante desgraciados y tal, que hemos tenido la desgracia de nacer en un país que la cultura, el cine, la literatura no es bien recibida casi nunca y se nos maltrata bastante. Por eso está muy bien que gente de otras profesiones hable con el valor y con el cariño y con la emoción y sobre todo trate problemas que son fundamentales para que luego nos referiremos de la vida de los actores. Hablábamos, Raúl, que nos hemos hecho íntimos amigos riéndonos de actores como Gabino, Diego y tal, que tienen unas patologías que la gente desconoce, que luego son genios. Cuando dices acción, motor, se convierten en genios, pero hasta llegar ahí es un tratamiento que hay que llevarlos a un médico, que no sé qué, porque les da pánico enfrentarse a los papeles y tal, y luego son genios, pero sin embargo hasta llegar ahí es un sufrimiento para el director, que tiene que ser padre, hermano, amigo, todo con ellos. Por eso es importante haber sido actor antes de director, o sea, porque los actores lo valoran muchísimo. Me recuerdo el hijo de Gregory Peck, cuando hacíamos La conjura de Escorial o El río que nos lleva, o actores españoles como Jordi Moyá, que dicen: con Antonio da gusto trabajar, porque es como nuestro padre, nuestro hermano, se mete en nuestra psiquis, nos entiende maravillosamente, conoce nuestros traumas y trabajar, ser director de cine, aparte de dirigir películas, es trabajar con los actores como si fueras Carlos Moore. Tienes que ser padre, amigo, hermano, amante, todo, porque a veces son muy frágiles y se caen de repente y es terrible ver la fragilidad que tiene un actor cuando aparentemente es tan seguro en el escenario. A veces la gente dice: los actores son muy soberbios y son un poco vanidosos y tal, y yo siempre digo: es que les maltratan, les pagan mal, les putean, con perdón, y algo tienen que tener, y entonces lo sacan probablemente por ahí y tal. Bueno, me estoy enrollando mucho, vamos a dejar a que hable un poco y así la boca se me... Espero no haber sido muy pesado. Bueno, pues para tener lagunas ha estado más de media hora con un discurso completamente fluido, y además que tanto Javier como Antonio pues se agradece que ahora mismo pues ya sabemos que con los PowerPoint y todo eso pues la gente no tiene un discurso realmente, ¿no? Y se agradece pues evidentemente poder escucharles así. Y en el caso tuyo, Javier, ¿alguna peli o películas que te hayan interesado sobre estas cuestiones? Sí. Ya, tampoco, ¿no? Ah, sí, bueno. Yo voy a ser muy breve, anecdótico, además. Ahora sí que soy. Si esta mañana era intruso, esta tarde más, teniendo a quien tengo al lado, ¿no? Aparte de todos vosotros. Sí quiero decir, antes de nada, un par de palabras sobre los tres a los que acompaño en esta mesa. Primero, Benjamín Herreros, no solo es un gran conocedor del cine, de la medicina y de la filosofía, es mi médico.
Bueno, por lo tanto, me agrada muchísimo de estar aquí con él y decir que efectivamente sabe de filosofía y ha escrito cosas bien interesantes sobre filosofía, medicina y cine, porque de las tres cosas sabe mucho. Después también está aquí Carlos Jung, con el que he tenido y tengo una excelente relación, entre otras cosas porque es mi psiquiatra. Como ves, estoy muy bien acompañado. Pero el que me agrada, no más, porque sería muy difícil, pero mucho que esté aquí es Antonio del Real, porque yo he sido actor de sus películas, y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Creo que he sido y es uno de los grandes directores de este país. He podido gozarlo, he podido tener ese placer, y si él quería ser de pequeño varias cosas, yo quería ser primero jugador del Athletic de Bilbao, según encima de todo. Después, cantar ópera. Después, director de orquesta, también. Y finalmente, actor. Pues actor, yo de filosofía no quería saber nada, pero actor sí. Y tuve el honor, lo digo así porque es verdad, de ser en 4 o 5, ¿no, Antonio? Y no lo hacía muy mal, ¿no? Bueno. Corazón Loco, donde haces una interpretación soberbia, y te lo digo porque la he visto hace muy poco, la enseñé a una gente y me tiré por los suelos de risa, porque no me acordaba. Yo a veces de mis películas, pues no las he visto muy rápidamente, y ahora es cuando las estoy disfrutando y me tiré por los suelos de risa de verte hacer una interpretación cómica genial, pero cómica contenida. Ya no hablo más yo, después de lo que he dicho. Y entonces me acordé de Berlanga, que decía siempre que lo más difícil del mundo, y además se enfadaba mucho cuando hacía cine serio y me regañaba. Me decía, ya te has pasado al enemigo, hay que hacer comedias, que es donde se cuenta de verdad la tragedia humana, es en la comedia. Bueno, y interpretar comedia es una cosa muy difícil. La prueba evidente es de que muchos directores que han querido hacer comedia y tenían un buen guión y lo han estropeado. Bueno, pues Javier Sádava, en esa película Corazón Loco y en otras muchas más, y luego ha trabajado en series conmigo, en 2 series por lo menos. Las chicas de oro fue una de ellas, que yo tenía que vender ¿cómo se llama? Un aparato que se utiliza para fregar, ¿no? Un aspirador. Y tenía que convencer a Mónica Randall y unos 3 más de que tenía que comprar el aspirador, y creo que tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito también el aspirador. Sí. No, las películas, bueno, yo ya he dicho, voy a ser muy anecdótico y por supuesto que no voy a hacer un discurso muy trabado, ni mucho menos, pero sí decir 2 o 3 cosas que me importa decir, después sobre todo lo que han dicho tanto Antonio como Benja, como dirá, y con mucho conocimiento Carlos. Primero que cuando se dice pues creo que el título era comedia o drama, bueno, se le adjudica a Chaplin, Charlotte, al cual me referiré enseguida, aunque viene de lejos. Y es una frase que me ha perseguido toda la vida porque creo que tiene muchísima sustancia. Y es, ¿a qué empieza a funcionar mal esto? Bien, bueno, que es la siguiente. La vida vista de cerca es trágica, vista de lejos es cómica. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Y debemos de aprender bastante de esa frase que parece que Chaplin repetía con bastante frecuencia. Bueno, dicho eso, a mí películas saltando mucho, y yo voy a decir qué tipo de enfermedad mental, si se puede hablar así, podían, si no curar, por lo menos acompañar. ¿Pero qué pasa por ahí? No, es que a mí me gustó mucho El apartamento, pero mucho. Yo creo que es de las grandísimas películas que se han hecho, El apartamento. Y además tuve la suerte de conocer de lejos a Shirley MacLaine, porque yo iba a esperar a un amigo a Barajas, en Madrid, y aparecía ella, yo no sé por qué. Y me llamó la atención, aparte del estilo, una gran mujer, mejorando lo presente, ¿no? Aparte de eso, llevaba como 12 o 14 detrás, uno le llevaba una maleta, el otro un bolso, me llamó la atención mucho eso de Shirley MacLaine. Qué peliculón y qué influencia tuvo en mí.
Después diré qué tipo de influencia puede tener el cine, pero primero voy a ser un poco anecdótico, ¿no? Después, se ha citado Apocalipsis Now. Habría que recordar que Marlon Brando, que estaba entonces enormemente gordo, cuando se ve, está colgando a la gente allá en aquella especie de isla extraña en la que estaba metido, estaba leyendo La rama dorada de Fraser. La rama dorada es la obra que inicia de alguna manera la antropología moderna y que todo el mundo debería de leer. Todo el mundo. Si yo como amigo puedo recomendar una obra que a uno le puede enseñar mucho y que después, insisto, se le va a seguir en muchas cosas, ¿no? En lo que dice de la magia, en lo que dice de la religión, en lo que dice de la ciencia, no tanto. Aunque yo sí le sigo. Allí está leyendo La rama dorada. ¿Qué se quiso decir ahí? No lo sé. Pero ciertamente nos mete Muertos, Marlon Brando y el comienzo de la antropología. Eso me impresionó mucho. Después, en términos más generales, por la generación a la que pertenezco, hubo dos autores que me influenciaron mucho, digo, dos actores. Sí, efectivamente, dos actores, las dos cosas. Uno fue Bergman. Bergman, el existencialismo, tiene en Bergman su gran representante. El protestantismo, el cristianismo en general, en su versión más interiorizada, está en Bergman. Es impresionante Bergman, tanto las películas en blanco y negro como las que hizo más tarde, que algunas ya son muy cachondas y tal, ¿no? Bueno, cachondas nunca, porque él mezcla un cierto humor con una visión muy dura, pesada, angustiosa de la existencia humana. Entonces, pues a mí me parece, si no me curaban, me ponían en el camino de poder intentar superar el drama y comedia de la existencia humana. Y después, Chaplin, tanto en sus obras antiguas, bueno, que de tiempos modernos es un cañón dentro del cine, para mí, que no soy especialista, como Candilejas, que eso él probablemente quiere decir como se había enrollado, o como queramos llamarle, con Herb Bloom, ¿no? Después de haber tenido pues tropecientas, y ya mayor, con 50 y tantos, yo que soy mucho más mayor, que me acabo de enrollar, bueno, acabo de enrollar, no, pero sí, después de Julio y Mujer, tengo un amor, pues entonces digo yo, joder, a mi edad, y me acuerdo de estar de Chaplin, digo, bueno, pues mira, él lo hizo también, ¿no? Entonces, estas fueron, ¿y de qué te curaban? Pues la existencia no deja de ser algo que uno tiene que luchar contra ella, a favor de ella y contra ella. Uno está en este mundo, como diría un filósofo, arrojado, que en alemán que suena mucho, muy bien. Pues ese tipo de películas, he de confesar, que llegaban hondo, que llegaban fuertes, que le hacían pensar a uno, que le hacían reflexionar, que tocaban fibras muy, muy, muy internas de uno. Y con eso, no quiero acabar, pero casi acabar de decir, sí entrar en la pregunta directamente. He dicho primero esas pequeñas anécdotas, podría decir otras películas que me han encantado, que son tantas, y que hablan de la enfermedad mental directa o indirectamente. Yo lo he colocado en lo más, no sé, directo o indirecto, pero sí ciertamente en lo que es un poco el núcleo de la existencia humana, ¿no? Y es que, mirad, yo creo que cualquier persona, si es interesante, te da un mensaje. Y si no te da un mensaje, no es interesante. En eso voy a ser muy tajante. Si una persona no te dice algo, pues la verdad es que para mí pierde mucho, mucho, mucho. O si yo no se lo digo a ella o a él. Y hay en ese sentido, el arte, especialmente más que la ciencia, lanza un mensaje. La amistad lanza un mensaje. La camaradería lanza un mensaje. Con quien hables de política y sobre todo de amor, te está lanzando un mensaje. Y si no, no te está diciendo nada o vale para muy poco, por lo menos para mí, ¿no? Y entonces ahí enlazo con lo que decía Sartre, cuando decía, el filósofo Sartre, decía que se planteó el problema que tuvo después un seguimiento en filosofía, en literatura, que es que todo arte tiene que ser comprometido. Yo estoy completamente de acuerdo. Tiene que decir algo a alguien. La literatura, la filosofía. Si yo me dedico a la filosofía, primero es porque me pone, porque me gusta. Y segundo, porque creo que puedo decir algo, aunque sea poco. Algo que sea de utilidad a otros. El cine llega y mucho. El cine llega y mucho. Y por lo tanto, vale. Dice algo. Está ahí interpelándonos.
Ahora, para bien o para mal. A eso no le podría responder yo nunca, aunque tuviera la sabiduría de Sócrates o de Wittgenstein. ¿Por qué? Porque todo el que dice algo te deja abierto, el bien y el mal. Todo el que te dice te interesa, lo que te interesa, te enseñará dos caminos. Uno que te lleva a la felicidad y el otro que no te lleva a la felicidad. Uno que es sol y el otro es sombra. Uno que es vida y el otro que es muerte. Y el cine le pasa como a tanto. Las cosas interesantes, importantes de la remefelía, te colocan siempre en un doble camino, en un doble camino. Y eso hace el buen cine, puede ser muy bueno y hacer un bien inmenso desde el punto de vista pedagógico, o muy malo y no hacer el bien. Las grandes cabezas filosóficas de este siglo, una de ellas estoy pensando, no os voy a decir su nombre porque además acabó siendo un nazi, por lo tanto puedes imaginar, era enormemente inteligente y brillante, e hizo mucho mal. Mal puede hacer quien es listo, quien es tonto, que de esta manera no hace ni bien, no, hace mucho mal, cuidado. Indirectamente hace mucho mal, pero por sí mismo no hace nada. No hace nada. Parece que no pasa por este mundo, bueno, pues no se ha enterado, etcétera, etcétera, quien sea. Y yo incluyo a todos, por lo menos incluyo a mí. Entonces, el cine puede hacer un bien enorme. A mí me hizo mucho bien. Me hizo mucho bien. Me hizo pensar. Me hizo reflexionar. Me hizo tener en cuenta situaciones difíciles, que eso es muy importante, las situaciones difíciles, aquellas en las que te mides contigo mismo. Y ahí el cine tiene una capacidad inmensa, con la imagen, con la palabra, con la música. Y puede hacer mucho mal, sin duda alguna. Un documental nazi, los que hizo la Levi, ¿cómo se llama? Bueno, no creo que hicieran ningún bien. No creo que hicieran ningún bien, por decir un caso, ¿no? Por lo tanto, y con esto sí que acabo, porque yo prefiero escucharos, escuchar a los que saben. Os digo que me parece que el cine es un instrumento que habría que utilizar de manera extraordinariamente más, todavía más de lo que se utiliza, conjunta cantidad de aspectos que tienen que ver con nuestras vidas y nos puede hacer mucho bien o nos puede hacer mucho mal. Por eso, después de cada película, siempre debería haber un cineforum. Las películas no solo se ven y se gozan, habría que comentarlas, discutirlas y después seguirlas de una manera o por otra. Yo os recomiendo que sigáis el camino de la luz y del bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame un segundo nada más, que se me ha olvidado. No me perdonaría terminar sin haber mencionado, bueno, a Billy Wilder ya lo habéis mencionado, cuando yo empezaba, Almodóvar siempre quería ser Billy Wilder, yo también, pero yo me adelantaba a él. Digo que no hemos mencionado El Verdugo o Plácido de Luis García Berlanga, o incluso Bienvenido a Mr. Marshall, pero El Verdugo y Plácido son películas que tienen mucho que ver con la conferencia de hoy, fundamentales. Y Luis es que no me perdonaría. Yo siempre digo que he tenido dos maestros. Uno ha sido Luis y el otro John Huston. Entonces, había mencionado a John Huston y a Luis no. Luis es maravilloso. Y luego me gustaría de alguna manera que nos refiriéramos, que ha hecho un pequeño esbozo, Carlos, antes, a las bandas sonoras, lo importante que han sido bandas sonoras como Los Intocables de Leon Ness y como Cinema del Paradiso y como antes lo que has dicho. No, le quería preguntar, porque es algo que indirectamente esta mañana lo hemos comentado, y me gustaría, Antonio, tú que has trabajado con muchos actores y que tienes tanto conocimiento cinematográfico, ¿cómo influye de alguna manera la elección de un actor, el tipo de actor, respecto al papel que va a interpretar? Estamos hablando de esta tipología, ¿no?, en relación con la salud mental y para la película, ¿no?, en tu experiencia. Pues total. O sea, en general, los actores, la elección de los actores en una película es un 30%, y me atrevería que incluso a decir el 40%. Lo que pasa es que hay gente que a veces se ofende y dice, ¿y el guión? Digo, pues el guión a veces es muy bueno y se lo carga el director. O sea, que no siempre. Pero la elección de los actores, la seguridad a la hora de elegir y no equivocarte con los actores es fundamental, y más para determinados papeles que, como por ejemplo, como el tema que nos trae aquí, por ejemplo, Alguien voló sobre el nido del cuco no sería la misma película si no estaba hecha por Jan Nicholson,
o incluso, si me apuras, llevándolo a extremo, que no tiene nada que ver con esto, una película sin Alfredo Landa no sería esa misma película, llevándole al otro extremo. Fundamental. Y en eso muchas películas han sido erróneas y se han equivocado por la elección de los actores. A veces mucho más que por la elección del guión. O sea que es fundamental. Jack Nicholson, no solo en Alguien voló sobre el cuco, le llaman por tipología y tal. A veces hay directores que se la juegan con un actor y sin tener las características para hacer el personaje sorprende y hace una creación. Por eso la fisonomía, la fisiología de un actor es importantísimo. Hay casos muy curiosos de actores muy gruesos, muy gordos o bizcos o no sé qué, que en cuanto han adelgazado ya no se ha contratado nadie. Y o sea que por eso es fundamental no equivocarse. No solo montones de actores trabajan muchísimo siendo secundarios y cuando les dan un protagonista ya dejan de hacer cine. Y luego está casos de personas que se transforman a lo largo de la vida. Yo conocí una actriz maravillosa, guapísima, que se llamaba Katy Jurado, que hizo Solo ante el peligro con Gary Cooper y que luego había estado casada con Ernest Borgnine, un actor también maravilloso, y era una belleza de señora, guapa entre las guapas. Se engordó con el tiempo, se transformó y decía cosas así un poco salvajes como soy alcohólica, apostólica y romana, y se metía un tanganazo de whisky y tal. Y ya no la llamaban casi porque había cambiado su tipología y ya no interesaba. Y claro, si me dices un personaje como por ejemplo un psicópata o un esto, pues antes hablaba Carlos del maravilloso señor inglés Anthony Hopkins, que bueno, se hace bien todo lo que le echen. Hay un dicho en el cine, antes que decía Javier Sádava, que los actores que pueden hacer comedia pueden hacer todo, pero que los que pueden hacer tragedia no pueden hacer comedia, muchos. Y es verdad, es verdad. No se sabe por qué, porque a veces en el cine o se nace con esa intuición o se hereda a base de trabajo y esfuerzo y eso, pero es fundamental. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Y a propósito del título de la mesa, me dice, la comedia y el drama... Perdona, que se me olvida. Mira, un ejemplo muy grande. Yo hablaba mucho con Gregory Peck allí en su casa de Los Ángeles de Matar a un ruiseñor, que es su ejemplo de que le dieron el Oscar, la maravillosa película que es genial y que está genial. Pero él, sin embargo, siempre quería hablarme de Moby Dick, que era la antítesis, era el personaje que sí podríamos mencionarlo en esta conferencia, porque era un personaje... Entonces, los actores buscan personajes diabólicos, con entrañas diferentes, con psicóticos, les gustan porque tienen más donde agarrarse. Un galán no tiene más que poner la cara de guapo y tiene poca defensa, ¿no? Lo que pasa es que hay galanes, por ejemplo, Gary Cooper, que le llamaban cara de palo, pero ponía la cara de palo y la cámara le quería muchísimo, como dicen en el cine. Si te quiere la cámara ya no tienes que hacer nada más que ponerte y ya vale. Yo, en esta mesa, y ahí yo como ya estamos, yo creo, en tiempo de coloquio, incluso yo no sé si Raúl hay posibilidad de conocer el chat. Bueno, tenemos un poquito más. Tenemos, no sé si hay posibilidad de que nos hagan llegar alguna pregunta del chat y si no, pues los que estáis aquí. La mesa tiene yo creo, varias interpretaciones, ¿no? Pues la comedia y el drama en la promoción de la salud mental. Yo creo que esto, por un lado, lo que decía antes, ¿no? Hasta qué punto, lo decía Javier, para el bien y para el mal, desde el punto de vista de la salud mental, el cine ha ayudado o no, que crea estereotipos, es decir, desde Psicosis de Hitchcock al Silencio de los corderos, tenemos miedo al enfermo mental. O por otro lado nos reímos de él, hemos puesto antes pues otros ejemplos, ¿no? Toc Toc, etcétera, etcétera. O realmente ha ayudado a normalizar ciertas cosas, a perder miedo, a ver salida.
Yo creo que me gustaría que dijerais algo sobre esto. Y luego, por otra, tiene también otra lectura de esta mesa, es en cuanto a la promoción de la salud mental propia y del espectador. Es decir, el cine sí nos ayuda a nuestros problemas. Es decir, leer una novela, una buena novela que te meta realmente en una historia y te puede dar respuesta a cosas. Y hay veces que el cine te puedes encontrar una luz y salir, ya no solamente pasar esos 90 minutos estupendos, sino realmente encontrar respuestas a cosas que te puedan angustiar y de alguna manera ayudarte a salir de un mal momento, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, de los que estáis aquí, conocer algunas opiniones y abrir un poquito un rato de debate y, bueno, pues os escuchamos. Pues comienzo yo si queréis, ya que me ha dado Raúl amablemente el micrófono. Y sin extenderme mucho, pues fíjate, yo citaría algunas patologías en las cuales sí que creo que el cine hace una buena promoción de la salud mental o que han sido educativas, como en otras enfermedades en general, ¿no? Y, por ejemplo, pues en honor a nuestro querido Antonio, que hoy tiene un día de insomnio bastante grave, los trastornos del sueño, hay muchísimas películas que están muy bien explicados y que encima también hacen promoción o hacen consejos razonablemente buenos para evitarlos. Hay una película maravillosa, ya sé que me voy al cine norteamericano, ya lo siento, que es Insomnia, con Al Pacino, de 2002, que explica perfectamente bien lo que es el insomnio primario, cómo tratarlo, cómo curarlo y cómo ayudarlo, ¿no? Luego, otra película maravillosa que encumbró a una jovencísima Scarlett Johansson con Bill Murray, que es Lost in Translation, tiene un lugar en Tokio, y donde explican muy bien lo que es el insomnio de conciliación vía jet lag, dónde van las cosas y cómo tratarlo, ¿no? Que me parece también absolutamente fantástico. Y luego hay 3 películas de un director norteamericano, maldito para muchos, que a mí me fascina, que es David Lynch, que habla magníficamente bien de lo que son las ensoñaciones, las pesadillas, los terrores nocturnos en los niños, que son Blue Velvet, Terciopelo Azul, con para mí es una obra maestra también, con Isabella Rossellini de prota, Mulholland Drive y Carretera Perdida. Por cierto, si alguno de los asistentes comprendió Carretera Perdida y me la puede explicar luego, me soluciona 20 años de dudas. O Mulholland Drive, si la ha entendido alguien. Mira, a esta más o menos le llega a pillar el tema, pero Lost Highway es una de las grandes cosas de mi vida, pero bueno. Pero es verdad que yo creo que sí, ¿no? Y bueno, por contar una anécdota, ya que hablábamos de los sueños y de la ensoñación, y donde sí que creo que explica muy bien la famosa técnica de la hipnosis, de la regresión hipnótica, para cuidar los traumas, pues vuelvo a Hitchcock, que es en Recuerda, en Spellbound, consiguió algo muy meritorio, que por primera vez el sueño dejó de ser representado en el cine como algo entre brumas, utilizando distorsiones demasiado, no sé cómo definirlas, ¿no? Muy burdas, en el sentido en el que creaban atmósferas borrosas, ¿no? Y él buscó alguien que le hiciera montar una secuencia con imágenes claras para mostrar pues, lo que es todo aquello, ¿no? La recuperación catártica de las memorias reprimidas, una experiencia emocional muy intensa que te haga eliminar la amnesia disociativa que padece el protagonista. Por cierto, si no lo recordáis, él fichó a una persona muy conocida por estos lares para ayudarle a escribir el guión y construir eso, que fue Salvador Dalí, evidentemente uno de los nombres cumbres del surrealismo, ¿no? Y para terminar, pues efectivamente, todo lo que tiene que ver con lo que es el sueño, la transición sueño-vigilia, las alucinaciones que a veces tienen, ¿no? Esos sueños tan profundos que a veces no sabemos si es realidad o no lo es cuando te estás despertando. Hay varias películas que lo comentan muy bien. En Julieta de los Espíritus de Fellini, que es otro director maravilloso, Belle de Jour, de nuestro Luis Buñuel, Images de Robert Altman, que también es maravilloso, y vuelvo a Bergman, como bien decía Sadaba. Yo creo que Bergman se tendría que estudiar por obligación en todas partes. En Persona, de Bergman, también lo comentan mucho y muy bien. Y por citar también Cine Patrio, que antes Antonio hace referencia a Pedro Almodóvar, hay 2 películas de Pedro que explican muy bien, o 3, determinadas patologías. La primera, que conocí muy de cerca, Julieta, hablando de un trastorno depresivo mayor que padece el personaje de Emma Suárez. La segunda, Átame, que es absolutamente maravillosa, y ese masoquismo del personaje de Victoria Abril, la enfermedad que padece Ricky, el personaje de Antonio Banderas, la relación entre ellos está muy bien explicado. Y la tercera es La piel que habito, pero eso se lo dejaré a Benja si quiere hablar de ella. La tercera es La piel que habito. Claro, sí. La piel que habito, ¿no? Por muchas razones. Y creo que en ese sentido sí que son películas que ayudan a promover salud mental y que desmitifican mucho determinadas imágenes del enfermo, de la persona con una enfermedad mental agresiva, del extravagante, del peligroso, que puede darse lugar en otras pelis, ¿no?
Muy bien. A ver si hay... Por aquí quería Laura. Yo os quería hacer más bien una pregunta. Ayer estábamos hablando justo en la cena de todos estos temas y a mí me interesa mucho el cine documental, ¿no? Entonces, estamos hablando todo el rato, o sea, de cine, de ficción. ¡Ay! ¿Me escucháis ahora? A ver, ¿me escucháis? Laura, quítatelo un segundito para hablar. No, es que nos han dicho vale. que no podemos, Vale, por eso. vale. Me estaba preguntando a mí que me gusta tanto el cine documental, que yo no he visto tantas cosas sobre salud mental y creo que sí que sería también una buenísima herramienta, ¿no? Y se me ocurría ese documental de Jaime Chávarri, El desencanto, Sí. que yo allí, aunque sea una película como casi, como a mí me resulta un poco sórdida, como difícil y tal, para mí yo aprendí muchísimo de la salud mental, ¿no? Con ese documental. Y os quería preguntar a ver si teníais vosotros alguna película documental que creyerais que fuera valiosa para explicar estos temas. No, yo conozco ese documental porque conocí a los hermanos en los que está basado, en la historia de los Panero, que es una historia impresionante, y se hicieron más cosas sobre ellos en esa época y tuvieron una repercusión impresionante y son muy dignos de estudio y tuvieron muchísima importancia. Es verdad que no se ha vuelto a hacer nada, pero ya te he dicho que es que antes estábamos en el arte del siglo XX y ahora es el XXI, que es la televisión. Todo tiene que pasar por las Netflix y compañía, y ahora pues el productor independiente ha desaparecido y con ello ha desaparecido muchísima creatividad y muchísima falta de, bueno, y toda la falta de apoyo a la cultura. Entonces está muy bien el mundo documental. Lo que sí es cierto que ahora tiene más espectadores que antiguamente. O sea, ahora hay gente muy aficionada y ávida y deseosa de ver documentales, como tú dices, pero no se hacen pues porque no hay producción, pero ni para eso ni para nada. Yo le dije a Mario Camus que estaba preparando una obra de teatro sobre los mayores con Emilio Gutiérrez Cabeta, y me dijo: ¿qué humor tienes ponerte a hacer nada ahora en este siglo y con esta gente? Pues es un poco el desencanto, tú lo has dicho. ¿Tú, Javier, a los Panero y el documental del desencanto lo llegaste a ver? Hombre, me interesó y me interesó mucho, pero porque conocía a los Panero, sobre todo al poeta maldito. Claro, es que era un Madrid entonces que no era de tribus como ahora, ¿no? De clanes, ¿no? Era un Madrid mucho más abierto, y no a Miche, a todos les conocimos, y está muy bien, sobre todo la madre. La madre es un personaje maravilloso, maravilloso, ¿no? Impresionante, impresionante, ¿no? Yo, aprovechando que tengo el micrófono, quería decir rápidamente dos o tres cosas. Una, se cita mucho a Nicholson, obviamente, en el Cucus, pero a la Fletcher no se la cita casi nunca, y tiene un papel maravilloso. Me parece maravilloso el de ella, no se le cita nunca, ¿no? Después, otra cuestión que me importa es, me lo dijo Querejeta una vez, que se lo dijo, no sé, lo dijo yo, Justo, no, bueno, alguno de los grandes, de esos grandes, que bueno, de esas grandes películas del oeste, Horizontes de Grandeza, bueno, estas otras Raíces Profundas, que son peliculones que habría que poner constantemente, pues están llenas de enseñanzas, que les decía, claro, que él distinguía dos tipos de actores, que a mí eso me plantean también un poco un tema psicológico, filosófico, no sé dónde colocarlo, el desdoblamiento del actor, al cual se refería antes Antonio de una manera un poco distinta. Y es esa persona que puedes verla aquí, pues que está aquí, bueno, que es José, Pepe, Javier, quien sea, después se transforma en Napoleón. Y es la misma. Y decía uno de los grandes actores de Shakespeare, hay de aquel actor que se crea el papel, pero sin embargo sabe fingirlo. Eso supone un desdoblamiento impresionante en una persona. De ahí mi admiración por los actores, ¿no? Y mis deseos de ser actor, ¿no? Y después, finalmente, otra cosa que sí quería decir,
Con eso también me lo dijo Querejeta, no me lo dijo Antonio Real, a pesar de que teníamos conversaciones de cine bien importantes, es que hay dos tipos de actores, ¿no? El que parece que no le están filmando, tipo Gary Cooper. Esta es la naturalidad, que bueno, me parece que está paseando por ahí tranquilamente. Y hay otros que son ellos, más Brando. Le decías, vete de aquí a ahí, derecho, ¿eh? Se lo decías y se caía, salía y decía el director, joder, me vale lo que ha dicho él, no lo que le he dicho yo, ¿no? Que actúan ellos, actúan. Y son dos tipos también, yo creo, de personajes, de personas que sobreactúan, pero lo hacen muy bien. Tienen vis cómica o trágica, me da igual, pero en este caso algo. Y otros que se dejan llevar con una naturalidad impresionante, ¿no? A mí, desde luego, si me hubiera sido yo actor, hubiera sido de los que hubieran sido de los de Marlon Brando, ¿eh? De los de Marlon Brando. Sí. Yo en la línea que decías estaba haciendo ahora un poquito de repaso y la verdad es que así específicos documentales, me estaba acordando de uno que me hizo mucha gracia, que se llama, he tenido que mirarlo porque tiene un título, Muchos hijos, un mono y un castillo. No sé si lo habéis visto. Eso es graciosísima. Vamos a ver, yo creo que, no sé, aquí está... Claro, por supuesto, el documental es sobre ella. Entonces, yo creo que esto, ya digo, aquí está Carlos para corregirme, si no es así. La enfermedad mental, más allá de que lo que decía antes Javier esta mañana, que los de fuera, digamos, que alguien es un enfermo mental porque se sale de lo normal, es una cosa, y otra cosa es el sufrimiento interno de ese supuesto enfermo mental. Entonces, esta mujer, que podría tipificarse como un trastorno de la personalidad histriónico o no sé qué, sufrimiento, aunque desde fuera se le pudiera tipificar así, no sé qué pensará Carlos, pero sufrimiento a ella no se le ve por eso, se le ve sufrimiento por los avatares de la vida, ¿no? Pero a mí me gusta el documental como una persona tan histriónica, de alguna manera, pues se cuenta su proyecto de vida. A mí es un documental que me interesó. Y luego hay muchos documentales que a mí que me gusta, por ejemplo, mucho la música. Recientemente he visto uno de Miles Davis o de Eric Clapton, etcétera, etcétera, donde te das cuenta que detrás de su biografía hay unos trastornos del ánimo, de adicciones, etcétera, etcétera, que son terribles. Entonces, no digo que todos los biopic, hace poco también vi uno de, no sé, de Frank Sinatra, es decir, pero muchísimos biopic, detrás de ellos descubren que casi todos los grandes personajes pues han tenido problemas de salud mental, ¿no? O sea que yo creo que eso también ayuda, ¿no? A descubrir cómo es algo mucho más normal, ¿no? No sé si alguno más. Hablando de... Podría hacerle una pregunta a Carlos, que me interesa mucho desde su punto de vista médico. ¿Qué te parece el personaje de Ambrose Bierce en Gringo Viejo? Desde el punto de vista psicológico, como personaje. Ya sé que estoy muy enamorado de Gregory Peck y siempre hablo de él, pero es que como hablé tanto de ese personaje con él, me gustaría desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué piensas? Y tú como escritora ¿qué piensas del personaje de Ambrose Bierce que escribió El Mexicano? Cuéntales un poquito, a lo mejor, al resto del auditorio el personaje, la Sí, película. Gringo Viejo es un western que hizo ya en su madurez Jane Fonda y contrató a Gregory Peck. Y es un personaje fascinante, bueno, también tiene una música impresionante, y es un personaje perdido de un escritor que lo escribió El Mexicano, ahora no me acuerdo de su nombre, soy un desastre y tal, súper famosísimo escritor mexicano, que me perdone por... No, más famoso. Horacio Altuna. ¿Qué? Pero seré idiota. Bueno, después me acordaré por... ¿Quién? Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, sí. Pero seré idiota. Pero por eso, es el sueño. Es que me parece que psicológicamente es un personaje... La novela es que estoy mirando, la novela es de Carlos Fuentes. Un personaje singular y Gregory me preguntaba mucho al ser del mundo hispano y ser mexicano que qué tal lo había interpretado él, porque se había inspirado en un secretario que tenía, que llevaba 40 años trabajando con él. Y eso. Y entonces yo a Carlos Fuentes le conocía bastante, pero justo no había leído Gringo Viejo cuando vi la película en Cannes. Y entonces me pilló. Y entonces hablamos de las singularidades
cualidades que tenía ese personaje como hombre que se había apartado del mundo y todo eso, si conoces la película, ¿no? O sea, Lo que parece es un hombre efectivamente muy complejo, que como ocurre muchas veces en la personalidad, no sabes si nace o se hace. Es decir, si su tendencia en la juventud ya era a una persona, pues como comentaba esta mañana, ¿no?, de unos rasgos esquizoides de personalidad, de querer huir de lo habitual, de lo preestablecido, de los estereotipos sociales tal y como los conocemos, que cree que los demás le aportan poco, pero que, sin embargo, como ocurre mucho en las figuras de los antihéroes de los westerns, cuando debe participar en una misión, ser solidario, pensar en otros, se entrega como el que más. Es un personaje que me recuerda, salvando las diferencias, incluso en edad, al personaje de John Wayne en The Searchers, en Centauros del Desierto de John Ford, que también es una persona que está, digamos, a vuelta de todo, hablando en sentido coloquial, pero que cuando tiene una misión particular muestra una solidaridad y una empatía raras en esa personalidad, ¿no? Y al mismo tiempo, en Gringo Viejo, lo que muestra es, evidentemente, cómo por los avatares de la vida, los sufrimientos, las heridas que va dejando la existencia, la piel se va endureciendo. Y es una persona que realmente, personaje que creo que lo interpreta muy bien Gregory Peck, siendo alguien emocional, has aprendido muy bien a gobernar sus emociones y sobre todo a ocultarlas a otros. Y la verdad es que la interpretación es magnífica de Peck en esa peli. tiene que ver con la madurez, la existencia y el aprendizaje de la vida, ¿no? Absolutamente, y la Universidad de la Vida no te enseña lo mismo a los 70 que a los 40, Claro, indudablemente. eso es un poco Claro. lo que me estaba yo refiriendo sobre el cine también. No sé si Laura querrá decir algo, aparte de lo demás, a propósito de esta... No, yo Laura, perdona, te lo dije porque como era Carlos Fuentes, hice una... Hay una discusión clásica también en el mundo de la ficción entre literatura o cine, no tienen por qué ser distintas. Eso es una cosa que se sabe que es hay una anécdota que se cuenta que tu amado John Huston era amigo de Hemingway y en unas vacaciones le dijo: de tu peor novela soy capaz de hacer una obra maestra. Y le dijo: toma, aquí le dio ahí un panfleto que había hecho, que era Tener o no tener, que no lo ha leído nadie, y es una obra maestra del cine. Es decir, de novelas muy flojas hay obras maestras del cine, y sin embargo hay novelas que son maravillosas y la película se te cae por todos lados, a lo mejor precisamente porque has leído la novela o el libro, lo que fuera. En este caso, hablando de todas estas cuestiones que estamos analizando, de los personajes, de la salud mental, no sé qué pensáis, si queréis decir algo aquí, Laura, Carlos o vosotros o quien fuera, si a la hora de trabajar, tratar un tema, profundizar, si tuvierais que recomendar incluso, por ejemplo, a una persona con un problema de trastorno del ánimo o de cualquier otra cosa, ¿qué sois más proclives? ¿A recomendarle un libro o a recomendarle que vea una película? ¿Qué pensáis que le puede hacer más bien? ¿Que se lea un libro de Oliver Sacks o qué sé yo? ¿O decirle que se vea El apartamento? Es decir, en este sentido, que vosotros habéis recomendado alguna vez terapéuticamente cine, literatura o cualquier otra cosa. Yo me he referido al principio a eso, lo que pasa es que como estaba ahí con mis lagunas de sueño, yo hablaba un poco de la impresión y de lo que puede salvarte una película, pues por ejemplo, que no tenía nada que ver, bueno, aparentemente, como El hombre que pudo reinar, de John Huston, porque también recordaba que había leído el poema del sí de Rudyard Kipling, que me emocionaba cuando era pequeño y me lo leía mi padre cuando me dormía. El si guardas la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. Y se unió todo aquello, la película, la música, Rudyard Kipling, aquellos que van a conquistar Kafinistán, los dos, y que van a ser reyes de Kafinistán, y la aureola de todos, y luego vuelven derrotados y caen por el puente y todo eso. Bueno, pues yo he contado cómo yo, que iba con una depresión a ver esa película, salía cantando yo solo sin enterarme por la Gran Vía. Entonces yo me daba cuenta de una transformación. O sea, que no tienes que preguntarme, yo lo he vivido. A mí me ha salvado el cine
montones de veces, las salas de cine. Yo lo hablaba con Pepe Sacristán cuando íbamos a las sesiones de doble cine. Él salía de un cine y yo entraba en ese y venía de ver otro y le decía, oye, aquella es buenísima. Y nos inflábamos a ver cine porque era terapéutico, nos curaba. O sea, de alguna manera los problemas se te olvidaban, aunque fuera por un determinado tipo de tiempo, y ahí se unía todo, la literatura, la música, el cine, la magia. Eso es un poco lo que se refería a José Luis San Pedro cuando decía, el ser humano, ya tal y como estamos viviendo, solo lo salva el arte, el amor y el arte. Pues es verdad, es el resumen, yo creo, de alguna manera, de a lo que estamos abocados, y más cada día que avanzamos y vemos cómo se va creando la sociedad y cómo esto, y es cuando más te das cuenta que es un poco a lo que me refería, que no lo expresaba bien porque estaba tontolinado de haberme echado, un poco lo de para mí lo que significa, me da cuenta cuando estás tumbado el volver a ver a Sádava, que ha sido un amigo mío del alma y que llevamos un montón de tiempo sin vernos y que ha sido actor y que nos hemos reído y que hemos sido hasta jurados de Miss La Manga, que un periódico puso, a partir de ahora los jurados de Miss La Manga tendrán que tener un filósofo como Kierkegaard. Y el jurado era, eso estaba yo loco, y había formado un jurado con Fernando Sánchez Dragó, con Javier Sádava, con un ministro que se llamaba Trillo, que estaba por allí veraneando y tal, con Nieves Herrero, con un director de cine, con no sé qué actor, y hacíamos esas locuras y no éramos conscientes. Pero bueno, éramos así y veíamos la vida de otra manera y ahora la vemos como hablaba, por eso me interesaba mucho lo que decía Carlos del personaje de Ambrose Bierce en Gringo Viejo, porque a mí hablar con Gregory P. después de haber visto esa película y que me preguntara y vivir esas emociones y esos diálogos que tiene con Jane Fonda y esa búsqueda del infinito que hablaba en la primera película que he nombrado, que ha sido el detective y la doctora buscando el bien y el mal en Uriarte, que es un poco el enemigo contrario de Sherlock Holmes, y un poco todo lo que hemos estado, el resumen de lo que hemos estado hablando del bien y el mal que existe, como decía Sádava, y yo creo fervientemente, y el cine puede plasmarlo de manera, y la literatura, plasmarlo, y de alguna manera lo que decía José Luis San Pedro, salvarnos y hacer que esto. Bueno, yo como ya no voy a decir nada más, quiero agradecer a Raúl, que ya es como si fuera amigo mío, de las risas que hemos pasado con Gabino Viejo y los damas, las dos cosas y tal. Bueno, alfa y omega, tiene que ser así. Y eso por organizar estos cursos, donde os agradezco muchísimo que améis tanto el cine y la psiquiatría. Y ya sabéis, la vida y la muerte son los labios de una misma herida. Estoy encantado de estar con vosotros. Muy bien. No. Me sumo a las palabras de Antonio totalmente. Me hago eco de ellas y que seáis muy felices, nada más. Antes de cerrar... ¿Puedo preguntar yo si es que no cerró una cosa? No es cambiar de brevísima, es una pregunta ingenua, de primero de carrera y tal. Se habla me parece, excesiva frecuencia de trastornos de la personalidad, como si hubiera unos trastornos totales y trastornos mentales, como si fueran parciales. ¿No habría que aclarar un poco más eso? ¿Y todos son trastornos de la personalidad? Tienes toda la razón, porque además esto solo se logró con el diagnóstico multiaxial en la psiquiatría. Claro, es decir, claro, los norteamericanos, que son muy prácticos, que pensaron, a ver, detrás de muchos trastornos mentales hay un trastorno de la personalidad de base que predispone a esa persona a que sea así. Y entonces ahora todos los diagnósticos se hacen con un eje 1, que sería el trastorno mental importante, la depresión mayor, por ejemplo. En el eje 2, el trastorno de la personalidad, el evitativo, el borderline, el que fuera. En el eje 3, si tuviera o tuviese la persona una enfermedad asomática, diabetes, psoriasis, la que fuera. Luego el eje 4, que hace referencia a todos los estresores que tiene el ambiente, el eje 5, su funcionalidad. Y evidentemente siempre
Al final la personalidad es como el caldo de cultivo donde se surgen o no determinadas enfermedades. Y hay personalidades o temperamentos que es dudoso que padezcan determinadas enfermedades porque están alejadísimas de su naturaleza. Y eso es una realidad, ¿no? Y hablando de su naturaleza, y lo hilo por dar respuesta como a la última pregunta que nos hacía Benja, yo he recomendado, siempre con cautela, a muchas personas, a pacientes, ver determinadas películas o leer determinados libros. La patología más frecuente, que probablemente son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, a veces llevan a la persona a una anergia, una apatía, una falta de iniciativa, que quizás les es más fácil sentarse y ver una película que la lectura de un libro que te requiere algo más de atención, ¿no? Y también ocurre lo mismo con los deterioros cognitivos, con las demencias incipientes y esas cosas. Y hay un tema que es muy delicado y que evidentemente hablando de salud mental hay que hablar de ello con la naturalidad, que es el suicidio, que en aquellas personas que han registrado un intento y están en esa línea, a veces te preguntan, bueno, ¿y qué me recomienda ver para tener otra imagen de esto, ¿no? O sus familiares, o verlo de otra manera? Eso es difícil, ¿eh? Porque realmente piensas, a ver, según qué película vea, cómo le podemos dar la vuelta a esto, ¿no? Y al final, pues recurrir a los clásicos siempre viene bien. Hay películas maravillosamente costumbristas y amables que, como una joyita de Vittorio De Sica, que es Mauricio D., del principio de los años 60, del neorrealismo, como Frank Capra en su máximo esplendor, de It's a Wonderful Life, que bello es vivir, con ese James Stewart que siempre nos ha revisitado por Navidades, ¿no? Que la suelen poner de vuelta. Y evidentemente con otras películas que hablan con mucho criterio de lo que es el suicidio, de lo que es la depresión, pero que hay que tener cuidado, que son obras maestras, como por ejemplo Las Horas, con ese reparto multiestelar, con Nicole Kidman a la cabeza, Julianne Moore y Jeff Bridges, ¿no? De Stephen Daldry, que ganó, no sé si fueron 5 o 6 Oscars. Y hay una película maravillosa japonesa que es Mishima o El placer de morir, que también trata ese tema con mucho rigor. Pero claro, hay que tener mucho cuidado según a quién, cuándo y cómo le recomiendas algo, no sea que le estés dando ideas para determinadas cosas, ¿no? No sé si Raúl, como profesional, también quieres añadir algo. No, nada, por si queréis preguntar o comentar algo para antes de terminar. ¿Cómo? No, digo No, yo he dicho lo que acabo de decirte ahora, no nos falta que lo... No, simplemente yo... No, simplemente yo, libro seguro que recomiendo es Oliver Sacks. Bueno, yo creo que si no hay mucho más, decir a los que están online al otro lado que les tenemos presentes, que están aquí, que esperemos que tienen un chat para participar y que lo podemos atender y leer en estos días, ¿verdad, Raúl? De manera que, bueno, muchas gracias a Antonio, muchas gracias a Javier, a Carlos, por supuesto a los organizadores, a la Fundación. No sé si en un momento dado, dentro de las tareas que hacéis, algo de cine o literatura con pacientes o con, no sé si lo habéis trabajado alguna vez y si no, os pincharemos para que lo hagáis. Y nada, muchas gracias a todos los que estéis aquí y que disfrutéis del día. Gracias. Sí.